Entonces vamos a buscar Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Aunque hoy vamos a tocar solamente los versículos del 3 al 6. Pero es importante que por el contexto veamos todo este trozo, ¿vale? Capítulo 1, del 1 al 14. ¿Quién lo tiene y quién me lo lee? Alessandro, ¿tú? Muy largo, ¿lo quieres leer? ¿Del 1 al 14? Sí. ¿Sí? Los tienes aquí si quieres, bueno, o ahí. Sí. Venga. Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su Beneplácito. Sí, beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el Designio, sí. de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Gracias, Alessandro. Como pueden ver y si han estado atentos, aquí vemos la Trinidad. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu, que son las arras. Entonces, si lo vamos a dividir en tres partes. Y hoy vamos a tocar las bendiciones que nos da el Padre, ¿verdad? Sabemos que la Trinidad tiene su propia economía, cada uno trabaja en la obra de salvación. El Padre entregó al Hijo, el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu, ¿verdad? El Hijo se entregó en la cruz y el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Jesús para, ¿verdad?, hacer aceptos con Dios, ¿verdad? Entonces vemos que en esa unidad que son tres personas en una, ¿verdad?, una sola sustancia, vemos que cada uno tiene su rol. Y aquí en Efesios vemos esos roles. Y hoy vamos a tratar el rol del Padre, ¿verdad? Las bendiciones que el Padre nos da. Así que en Efesios capítulo 1 del 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo. Ya vemos que arranca ahí con el Padre, ¿verdad? Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que se fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sabemos que la idea principal de toda la carta de Efesios es, ¿verdad?, reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. En eso se basa toda la carta de Efesios. Toda la carta de Efesios nos demuestra cómo Jesús, ¿verdad?, nos reúne en él, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios. Pero el argumento de estos versículos son las bendiciones espirituales. ¿De quién? Del Padre, ¿verdad? Estamos hablando del Padre. Bendiciones espirituales del Padre. Él nos escogió, Él nos predestinó y Él nos acepta.
¿verdad? Pero nos acepta según la idea principal que es en Cristo, porque es en Cristo que reúne todas las cosas. Así que lo vamos a dividir en cuatro encabezados, y el primero dice las bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales, que lo vemos en el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales, ¿en donde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? Bendito, bendito, la bondad, la verdad, la belleza se combinan ¿en qué? En esta doxología. Una palabra rara, ¿verdad, querido? Doxología. Pero ¿qué significa doxología? No es tan difícil. No es difícil porque la misma palabra nos dice bendito, bendecir, alabanza, ¿verdad? La bendecir es una alabanza de Pablo. Está bendiciendo a Dios. ¿Verdad? El término se deriva del griego doxo, que es gloria, y denota una bendición de alabanza a las tres personas de la bendita Trinidad. Alabar a Dios parte de la adoración de nuestro Dios Trino, ¿verdad? Es solamente para el Dios Trino. El apóstol Pablo está abriendo su corazón, así que empieza con bendito. Él comienza a abrir su corazón, él derrama su alma en una verdadera adoración por la bondad de Dios, ¿verdad? Así que estamos viendo ahora mismo a un Pablo que está encarcelado, ¿verdad? En la situación que está, pero está abriendo su corazón y comienza a dar bendiciones, alabanzas, adoración a Dios, ¿verdad? Es una bendición, es una bondad activa. En ese momento, en ese acto, es activo. Así que atribuye a Dios el honor debido a sus bendiciones espirituales. Él está alabando por sus bendiciones pasadas, que vamos a ver que es la elección, la presente, que es la redención de Jesús, y las futuras que el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos visto esos tres actos, ¿verdad? De la unión en Cristo, pasado, presente y futuro. Cristo Dios nos escogió en el pasado antiguo, ¿verdad? En la Trinidad nos escogió. Cristo viene y muere en la cruz, ¿verdad? En el presente y en el futuro, ¿qué es? Que el Espíritu Santo te lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el Padre. Está bendiciendo porque nos escogió, porque nos han redimido, ¿verdad? Y por el futuro que vamos a tener con el Padre. 3 veces utiliza la palabra bendecir en estos versículos. 3 veces. Dice, 3 veces se utiliza la palabra de bendecir a Dios. La segunda, que nos dice que ha bendecido a Dios. Y la tercera, acerca de las bendiciones espirituales. ¿Verdad? La tercera bendición es acerca de una lista de bendiciones trinitarias del Padre, del Hijo y del Espíritu, que veremos a lo largo de la carta de Efesios y del sermón. Dedicado a cada uno a la persona de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo empieza bendiciendo primero a Dios. Y podemos preguntarnos, porque yo sé que si vienen de otro contexto, de otras iglesias, ¿es bíblico bendecir a Dios? En otras iglesias no se puede bendecir a Dios, ¿verdad? Si han visto prédicas de esto de la prosperidad, para ellos son ellos, no es Dios, son ellos porque son, ¿verdad? Sus bendiciones de ellos. Pero es bíblico que una persona bendiga a Dios, a un Dios trino, a un Dios todopoderoso, una persona tan, ¿verdad? Como nosotros, como se llamaban gusanos. ¿Podemos bendecir a Dios? Pues sí, es bíblico. Pablo lo está demostrando, ¿verdad? Pablo lo está diciendo, bendito sea el Dios Padre, ¿verdad? Pablo lo está haciendo, pero él lo reconoce con humildad, sabiendo cuál es su posición. Él sabe cuál es su posición ante el Dios Todopoderoso. Y comienza a adorar, comienza a alabar y comienza a dar bendiciones. Recordemos que Pablo, como dije, no estaba en un hotel de 5 estrellas. Pablo no está en un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Él no está dictando a quien se escribe, no le está dictando desde un jacuzzi, no. Él está en una cárcel, está preso, está encadenado. Recordamos que en la primera, cuando escribe la carta de Efesios, él estaba encadenado. Luego las siguientes cartas le dieron libertad, ¿verdad? De alquilar casas, y ya en Roma le dieron libertades. Pero el primer encarcelamiento, él estaba encadenado. Él estaba sufriendo. Pero él ha abierto su corazón y comienza a bendecir a Dios. No en un hotel, sino en una cárcel. Pero a pesar de su condición, a pesar de esa condición, preso no solamente en su cuerpo, sino él está preso en su corazón. Y él está preso en Cristo, ¿verdad? Él se siente lo mismo que pasó el Señor, él lo está sintiendo.
Ahora Él dice, yo estoy preso en mi corazón. Así que sus ojos no están mirando la cárcel cuando abre su corazón, Él no está mirando sus aflicciones, Él está mirando arriba, a Dios. Él está alabando a Dios, Él está bendiciendo a Dios, su mirada está ahí arriba en Dios. Bendiciones, dice, bendito sea el Dios. Puede que esté arrodillado, ¿verdad? Puede que esté, no sabemos la posición en la cual Él estaba alabando, no lo sabemos, pero sabemos que la Biblia te dice que alce las manos, te dice que te arrodilles, ¿verdad? La Biblia da diversas posiciones de adorar a Dios en alabanza. No sabemos cómo está Él, pero sí sabemos su corazón. Y su corazón empieza con adoración, ¿verdad? Con bendecir a Dios. Bendecir a Dios. Entonces mi pregunta es, hermano, ¿está tu corazón abierto como la de Pablo? ¿Tu corazón está lleno de alabanzas a Dios? ¿Está tu mirada como Pablo puesta en Dios? Pues deberíamos tomar ese ejemplo, ¿verdad? Deberíamos tomar ese ejemplo de Pablo para nuestra propia comunión con Dios. Es un ejemplo de Pablo. A pesar de las aflicciones que puedas estar pasando, cada uno tiene sus propios problemas fuera de aquí de la iglesia, en sus casas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Cada uno tiene sus problemas económicos, sociales, ¿verdad? Diversos problemas, diversas aflicciones. Cada uno puede estar pasando una aflicción. Pero en esas aflicciones abres tu corazón, está abierto tu corazón y dices, bendito sea el Dios Padre, ¿verdad? Este es un ejemplo que debemos tomar de Pablo. Recuerda que tienes la palabra y recuerda que tienes los frutos espirituales. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, a pesar de las aflicciones, tenemos los frutos en el nuevo nacimiento. En Gálatas 5, 22 al 24, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Esta es la traducción en lenguaje actual, ¿vale? Que es más bonito se ve más bonito que el Reina Valera. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley esté en contra de todo esto. Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Esta traducción es más común y es mucho más bonita. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos ¿verdad? Estos frutos y a pesar de las aflicciones, los frutos están. Tenemos paz, tenemos amor, tenemos gozo, no tenemos malos deseos, nos dice, ¿verdad? Así debe ser nuestra actitud a pesar de las aflicciones, porque Pablo lo está haciendo, está en la cárcel y empieza a bendecir a Dios y él no ha perdido en la cárcel estos frutos, él sigue teniéndolos, ¿verdad? Paz, amor, gozo, y es por esos frutos que empieza a abrir su corazón, porque él es una persona que ha nacido de nuevo, un encuentro con Jesús. Y dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. 3 veces bendiciones. Bendijo. Y si Pablo, apóstol de Jesucristo, inspirado por Dios, nombra 3 veces la palabra bendecir, hay que ponerle atención, ¿verdad? Hay que ponerle atención porque algo importante nos quiere decir. Así que Pablo bendice a Dios. Pablo bendice a Dios, quien a nosotros nos bendice con bendiciones espirituales. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo bendice a Dios porque Dios está bendiciendo a su pueblo con bendiciones espirituales. Dios nos bendice con bendiciones espirituales y todas las espirituales que son las más importantes. Estas bendiciones importantes son los más importantes y más necesarios para nosotros que lo material en este mundo. Lo material va a pasar. Lo material pasará, las necesidades de este mundo pasarán. Y Pablo, si dice 3 veces que son bendiciones, es porque son mucho más importantes que las materiales. Estas bendiciones espirituales no son de este mundo, no están en este mundo. Dice que son de lugares celestiales en Cristo. Vienen de lugares celestiales, vienen de arriba. No nos dice que son de este mundo, pero son para gente de este mundo. ¿Se dan cuenta? No son bendiciones de aquí. Vienen del cielo, pero son para gente de este mundo. Y esta gente puede llegar a tener estas bendiciones, puede tener estas bendiciones espirituales, si están unidos a Cristo, si estamos unidos a Cristo, porque dice lugares celestiales en Cristo. Nos menciona la unión con Cristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías, ¿verdad? El Mesías prometido desde Adán, desde la caída,
se le prometió a Adán, a pesar de que pecó, ¿verdad? Le fue dado la promesa de redención. ¿A quién? ¿Quién es esa promesa? El Señor Jesucristo. Jesús encarnado, no creado, ¿verdad? Como dicen los testigos de Jehová, engendrado en la Virgen María, ¿verdad? Pero no es creado, es engendrado. Que bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nos dice. En Cristo, unidos a Cristo. Es la única forma de tener estas bendiciones espirituales, es estar unidas en Cristo. Que nosotros estemos unidos en Cristo. Recuerda que la idea principal del libro de Efesios, ¿qué es? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. Y vas a darte que esta palabra en Cristo se va a ver en toda la carta de Efesios. Ya empieza diciendo que las bendiciones espirituales son en Cristo, que son para este mundo, para la gente de este mundo, pero no para todos, sino los que estamos unidos en Cristo, ¿verdad? Nosotros conocemos una de las olas, solo Cristo, ¿verdad? Solo en Cristo. Esto es estar unido en Cristo. En Él tenemos las bendiciones preparadas por el Padre, ¿verdad? Y estas son para sus hijos. ¿Cuáles son estas bendiciones que Pablo tanta alabanza está dando en su corazón y ha derramado en gozo para nosotros? ¿Cuáles son estas bendiciones? El texto en el versículo 4 empieza a enumerarlas. Ahora vamos a ver en el versículo 4 las enumeraciones. Y estas son dadas según la economía de cada uno de las personas de la Trinidad. En este caso son bendiciones que son dadas por el Padre. Pero recordemos que estas bendiciones dadas por el Padre son para personas que están unidas a Cristo. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, ¿verdad? Y esto me lleva a mi segundo encabezado, que es la primera bendición que nos dice, nos escogió. Nos escogió. En el versículo 4 de Efesios 1 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que vemos la primera bendición espiritual, escogidos. Una palabra que rasca a muchos, rasca en la herida, porque muchos, esto va en contra de mí, de mi yo, ¿verdad? De mis obras personales y lo que yo puedo conseguir en mí. Así que en otras denominaciones, el predicar el ser escogidos rasca. ¿Pero qué? ¿Debemos taparlo? ¿Debemos esconderlo? ¿Eliminarlo de la Biblia como hacen algunos? No. Si Pablo empieza una carta con bendiciones espirituales para todos nosotros y dice 3 veces que son bendiciones, pues hay que predicarlo, ¿verdad? Y nos dice que somos escogidos antes de la fundación del mundo. Y esta es nuestra primera bendición, el cual nos anuncia Dios en la carta de los Efesios. Nos escogió antes de la fundación del mundo, según indica el origen, porque nos está indicando el origen de esta bendición, ¿verdad? De escogernos, ¿verdad? El principio de una creencia. Lo primero que hizo Dios fue escoger. Así que lo que hizo Dios primero en este consejo trinitario es escoger. Porque así empieza, primero empieza con escoger el texto. Tú puedes estar o no de acuerdo con esta palabra, ¿verdad? Con esta doctrina de ser escogidos, pero lo importante es, y el que tiene la última palabra es la Biblia. Y si en la Biblia está la palabra escoger, pues la Biblia tiene la razón, ¿verdad? Somos una iglesia, nosotros tenemos como texto principal, ¿verdad? Que es nuestra identidad como iglesia. Dice, somos una iglesia reformada, conformada por piedras vivas, en común unión en Cristo, llamados a predicar el Evangelio al mundo, y nuestra única guía es la inerrante, infalible y suficiente Biblia. Y si esa es nuestra guía, la Biblia, pues eso es lo que predicamos, la Biblia. Y si el texto empieza con ser escogidos antes de la fundación del mundo, pues eso debemos predicar, porque es lo que creemos. Así que la carta de los Efesios nos dice que Dios Padre escoge a un grupo de entre todos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir escoger? Escoger significa elegir o tomar, seleccionar una o más cosas entre varias para un fin determinado. Así que Dios escoge, Dios selecciona, ¿verdad? Entre varias. A muchos, entre varios. No dice a todos. La palabra escoger no es escoger a todos, sino entre muchos, entre todos,
escoger un grupo. ¿Y de dónde encontramos mejor forma para entenderlo mejor esta palabra? En Lucas 6:12. Lucas 6, versículo 12 al 13 dice, en aquellos días, él fue al monte a orar, Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, que eran muchos, y escogió, ahí está la palabra escoger, y escogió 12 de ellos, y los cuales también llamó apóstoles. Vemos que llama a muchos, que eran como 500, ¿vale? Y de esa gente escoge a 12, a un grupo, lo selecciona. Ahí está el significado de la palabra escoger. Escogió a 12 de un grupo. Ahora el texto dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahora vemos que es Cristo escogiendo a los 12 en él, ¿verdad? Y el texto de Efesios nos dice, nos escogió antes de la fundación del mismo en él. Antes de crearlo todo, el Padre, ¿verdad? Antes de crearlo todo, nos escogió. Nos escogió. No existíamos, nada había sido creado, no existía el mundo, no existía nada más que la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no tenían principio, ellos no tenían tiempo, no existía el tiempo para ellos, no tenían espacio, ellos existían nada más, no había espacio, no había materia, solamente existían. Y eso se le llama en teología el consejo trinitario o el consejo de paz. Estaba el Padre y el Hijo en espíritu escogiendo. ¿Y qué es lo primero que hacen en ese consejo? Escoger. Nos dice Pablo que lo primero que hicieron es escoger. Seleccionar a un grupo de personas inexistentes, no existían. No había nada. En su mente estaba de Dios. Estábamos en la mente de Dios, en su corazón de Dios. No existíamos, pero Él conoce, ¿verdad? Él tiene presencia, Él conoce y lo sabe todo por decreto. Entonces Él decretó la humanidad, crear la humanidad, pero de entre toda esa creación, escoge, nos dice, a un grupo. Comienza a escoger. Selecciona a un grupo de personas en nuestra intimidad, en Cristo. Dice que nos escogió en Cristo. Esta es una intimidad, una unión. Por medio del Hijo fuimos escogidos y seríamos entregados para el Hijo también. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, ¿verdad? Amén. Así que Dios crea para Él, por Él, el mundo, crea el universo, pero también al escoger, escoge para Jesús. En Juan vemos que, ¿verdad? En Juan vemos que somos entregados por el Padre a Jesús. ¿Para qué nos escogió el Padre? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha, ¿verdad? Delante de Él, nos dice el verso, que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Así que sin mancha, ¿verdad? Somos santos, somos sin mancha delante de Él. Dos atributos, estos son dos atributos morales, dos atributos morales. Como podemos serlo nosotros santos y sin mancha por nuestra fuerza, no. No podemos ser nosotros santos y sin, ¿verdad? No podemos, porque Efesios 2, el capítulo 2, el versículo 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y muertos en nuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Entonces nosotros podemos ser, como dice el texto, santos y sin mancha, no podemos serlo. Nadie puede serlo. Para que podamos llegar a ser santos sin mancha, Dios nos escogió primero en Cristo, en Jesucristo. Así que no podemos por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, por nuestras obras, ser santos y sin mancha. Entonces, ¿cómo podemos serlo? Si no podemos, ¿cómo podemos hacerlo? Pues Colosenses capítulo 1, del 21 al 22 dice, Elisa lo pone, y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Verdad? ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de Jesús, quien murió en la cruz, ¿verdad? Nos han reconciliado por medio de Cristo.
Y ahora en Cristo somos santos y sin mancha. No por nosotros, sino por Cristo, ¿verdad? Porque estamos unidos en Cristo. Nos escogió para ser santos y sin mancha por medio de la obra salvadora del Hijo, pero del Hijo encarnado y crucificado, que es Jesús, ¿verdad? Crucificado en la cruz, ahí es donde nos reconcilia y donde nos compró de la muerte, ¿verdad? De esta muerte. ¿A quiénes? ¿A quiénes escogió? ¿Por quiénes murió Cristo? A los que escogió antes de la fundación del mundo, nos dice el texto, ¿verdad? Así que Cristo murió por aquellos que fueron escogidos. Pero también hay otra bendición más que nos va a mostrar Pablo. Y otra que rasca también, que es predestinó y adoptó. Esta es una segunda bendición del Padre y nos lo revela el texto. En mi tercer punto es nos predestinó. Nos predestinó. Otro más que rasca. Tanto el escoger como el predestinar rasca mucho. Así que, ¿qué nos dice Efesios del 1 al 5, el versículo 5? ¿Quién lo lee? Ana, ¿tú lo tienes? Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en la versión del lenguaje actual, Elisa lo pone en el siguiente, dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. En esta versión, ¿no te hace recordar otro versículo? ¿A qué texto se parece este texto? A Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos cortamos, ¿verdad? Ha enviado a Jesucristo para salvar a todo el mundo, ¿verdad? Y cortamos el que cree tenga vida eterna. Pero ¿qué nos dice al comparar Juan 3:16 con Efesios 1:5? ¿Qué nos está diciendo? Que Dios por amor envió a su Hijo, ¿a quiénes? A los que escogió, a los que predestinó. No es como lo sacan fuera de contexto este versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Lo cortan. Pero si vamos a otros textos similares, parecidos, que nos va a ayudar a profundizar y a entender más, nos está diciendo que sí, por amor Dios ha enviado a su Hijo. ¿Pero a quiénes? A quienes son escogidos, a quienes son predestinados y a quienes van a ser adoptados hijos suyos, no a todo el mundo. ¿Verdad? Así que nos dice el texto, en amor, y esto quiere decir la gracia de Dios. En amor Dios nos predestinó, es el amor de Dios. Eso es la gracia, esa es la gracia de Dios. Dios es amor porque en su naturaleza es puro amor. Él es puro amor, esa es su naturaleza misma. En ese amor nos predestinó. ¿Y qué significa predestinar? Destinar anticipadamente algo para un fin. Y esto fue por decreto. Esto fue por decreto. No fue porque Él vio algo en el futuro. No. Él no vio algo en el futuro en ti ni en mí. Él decretó que algo pasara. ¿Qué es lo que vio Dios? Si fuera porque Dios viera qué pasara en el mundo, ¿qué es lo que vio Dios? Él vio que todos estábamos caídos en delitos y en pecados. Si Él vio, lo que vio es que todos estábamos muertos en delitos y pecados y no podíamos hacer nada. Pero Él, al ver eso, porque Él decreta, Él también decreta el ser escogidos, Él decreta el ser predestinados. La palabra predestinar es prorizo, que significa pro, antemano, y orizo, horizonte. ¿Qué quiere decir entonces predestinar? Ver una línea en el horizonte, lo que separa la tierra en el cielo. Si ustedes ven el horizonte y si ven el mar, pueden ver el mar con los barcos y el cielo, ¿verdad? Hay una línea que separa esto de aquí. Pues Dios nos predestina y nos separa. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Que hay una separación entre quiénes, entre los escogidos, los predestinados y los que no lo son. Hay una línea. Dios ha trazado una línea de separado. Ha separado. Yo escojo y predestino y separo y hago una línea. Los que están escogidos y los que los deja en sus delitos y pecados. Dios Padre trazó una línea de antemano
y algunos fueron destinados de antemano para ser salvos. Dios destina a gente para ser salvo, pero a los demás los deja, ¿verdad? En sus delitos, en sus pecados y en el endurecimiento de su corazón. Así que, ¿a quiénes predestinó y para qué? Pues predestinó a los que escogió de antemano, nos dice el texto. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. No podíamos ser hijos de Dios porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, nuestros actos estaban muertas, estaban en sus delitos, en sus pecados, y lo único que queríamos es pecar. Eso es lo único que queríamos. Pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él reúna todas las cosas para la gloria y la alabanza de Dios, ¿verdad? Y Juan 3:16 nos dice que el que cree, esa es la condición, el que cree, solamente los que creen. Y sabemos nosotros que el creer es un don de Dios. Dios nos da el don de creer. ¿Y quiénes creen? Los que fueron escogidos y predestinados en Jesucristo, nos dice el texto. Los que solamente están unidos a Jesús, a Cristo. Y esto lo hizo el Padre según el puro afecto de su voluntad, nos dice. Esa era su voluntad. ¿Y qué quiere ser voluntad? Puedes ver, Elisa. ¿Y cuál es su voluntad? Decretar. Su voluntad fue decretar a los escogidos y a los predestinados y a los que iban a ser adoptados hijos suyos. Porque así lo quiso, por su puro afecto, dice. Por su puro afecto. Por amor, por voluntad, por afecto, por decreto, por mandato. Ese fue el deseo, nos dice la traducción del lenguaje actual, nos dice ese. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio, ¿verdad? Lo habíamos leído en la traducción. Así deseó hacerlo desde un principio. ¿Cuál es ese principio? En el consejo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Lo pensó, lo decretó, y así se cumpliría. Nada podrá detener a Dios sus decretos. Nada puede detener los decretos de Dios. Ni siquiera nosotros, ni siquiera Dios mismo puede ir en contra de su palabra, en contra de sus decretos. Romanos 8:28 al versículo 29 nos dice, y sabemos que a los que amó Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito, a su decreto, son llamados, su voluntad, porque los que antes conoció, también los predestinó, los conoció y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Él los escogió y Él los conoció. ¿Por qué? Porque Él decretó que existiéramos, ¿verdad? Él decretó que existiéramos todos. Todos estábamos muertos y Él decreta el escoger y el predestinar. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que el ser escogido, el ser predestinado, el ser adoptados hijos suyos por la voluntad de Dios, no depende ni de ti ni de mí, sino de quién depende, de Dios. Tú no puedes salvarte, tú no puedes hacer ninguna obra. Puedes hacer todas las obras buenas que tú quieras. Puedes regalar toda tu fortuna si quieras a alguien, pero eso no va a salvarte. Porque no depende de nosotros ni de nuestras obras, depende de Dios. Dios nos escogió y nos predestinó por su afecto, por su voluntad. Afecto sería su amor, por su voluntad. Ese fue su deseo, ¿en qué? En el amor que tiene por nosotros, ¿verdad? Así que, amigo que nos visitas, tú también puedes ser hijo de Dios, tú puedes llegar a ser hijo de Dios, pero si vienes a los pies de Cristo, y tienes que venir en fe, tienes que venir en arrepentimiento, tienes que venir en convicción de pecado y creer que Él murió en la cruz por ti. Pero claro, esa obra tiene que hacerlo primero Cristo el Espíritu Santo en tu corazón, ¿verdad? Pero mi obligación es decirte que tú puedes llegar a los pies de Cristo. Y si estás escuchando este mensaje es porque Dios lo ha permitido, y si estás oyendo la palabra de Dios es porque vas por buen camino, ¿verdad? Así que si estás en este momento y no tienes en tu corazón a Cristo, no has nacido de nuevo, pues no rechaces el mensaje. Entrégate a Cristo, entrégate a sus pies y dile, Señor, heme aquí, como eso hemos escuchado en el libro, heme aquí, envíame, ¿verdad? Escógeme. ¿Cómo te va a escoger? Pues Él ya te escogió, ¿verdad?
¿Cómo lo vas a saber? Pues yendo a los pies de Cristo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Así que, hermano y amigo, Dios no nos manda a investigar, Dios no nos manda a investigar, a preguntar, Dios somos escogidos, Dios somos predestinados, porque a veces van a los pastores, ¿me habrá escogido Dios? Han nacido de nuevo y van y le preguntan a los pastores, ¿Dios me habrá escogido a mí? ¿Me habrá predestinado? ¿En qué parte de la Biblia Dios nos manda a preguntar, a averiguar si somos escogidos o no? Dios no nos manda en ningún lugar. Eso es un misterio de Dios. Sabemos el por qué nos escogió. Y nos escogió por amor, dice, ¿verdad? En Cristo. Pero por qué te eligió a ti o a mí, no lo sabemos. Y eso no lo vamos a saber hasta que estemos con Dios. Y si nos quiere revelar. Porque hay cosas que ni siquiera en el cielo serán reveladas, dice. Así que no nos mandas a preguntar ni a averiguar si somos escogidos, si somos predestinados. Él nos manda a creer. Eso sí nos manda. Nos manda a creer en Jesús, ¿verdad? Y lo que hizo Jesús en la cruz. El que Él haya muerto, haya resucitado por nuestros pecados. Así que tu trabajo, ¿verdad? Es entregarte a los pies de Cristo y creer en Cristo Jesús. De buscar a Jesús, ¿verdad? De buscar esa salvación en la Escritura. Dice, si ustedes buscan la salvación en las Escrituras, y está en la Escritura, y estaba Cristo ahí parado, y no lo veían. Pero nuestro trabajo es buscar aquí en las Escrituras, mostrarte aquí en las Escrituras la salvación que es Cristo Jesús. Así que no preguntes nunca, ¿fui predestinado o no? El día que tú nazcas de nuevo sabrás que eres hijo de Dios. Y esto me lleva a mi cuarto encabezado que dice, aceptos en el amado. Y hemos visto que hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, pero ahora somos aceptos en el amado. ¿Y qué quiere decir esto? En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Como tercera bendición, el Padre nos acepta. Él nos acepta. ¿Gracias a qué? ¿A tus obras? Gracias a lo que has hecho tú en tu vida, durante toda tu vida, haciendo obras en los pueblos que necesitan comida, y yo qué sé. No, no nos hace aceptos eso ante el amado. Así que esta tercera bendición viene del Hijo. Nos dice que somos aceptos en el amado. ¿Y el amado quién es? Es Jesús. ¿Verdad? Esta tercera bendición es gracias a la obra intercesora de Jesucristo, a su obra en la cruz. Jesús es nuestro profeta, ¿verdad? Sus oficios. Es nuestro sacerdote y es nuestro rey. Estos son sus tres oficios. Como profeta se encargó de llevar la palabra de Dios. Desde que empezó su ministerio hasta la cruz, él fue profeta. Él llevó el ministerio de la palabra de Dios. Él llevó el evangelio, ¿verdad? Las nuevas noticias. Pero desde que fue entregado por Judas hasta su muerte en la cruz, hace su oficio de sacerdote, de interceder entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que hace en la cruz. Él muere por ti, Él muere por mí, intercediendo, ¿verdad? Destruyendo esa barrera que había entre Dios y el hombre e intercediendo por nosotros. Ese era su oficio en sacrificio, ¿verdad? Así que Él como sacerdote, al interceder, no solamente es ese oficio, sino que también es el sacrificio. Es el cordero para sacrificio, ¿verdad? Entonces el Padre quedó satisfecho con este sacrificio. Él ha quedado complacido con este sacrificio. Él ha apartado ahora su ira, no solo de su Hijo, porque es santo y sin mancha, sino de nosotros también, ¿verdad? Porque al ser unidos en la cruz con Cristo, al morir Él por nosotros, por sus escogidos, por sus predestinados, ahora estamos unidos en Cristo y es ahí, en ese momento, en ese sacrificio, que somos aceptados delante de Dios. Pero como digo, no por las obras, sino por Cristo y por su obra de Cristo es que somos aceptados. Todo fue posible gracias a que el Padre, en su gran amor, envió a su Hijo para rescatarnos del enemigo. ¿Y quiénes son estos por los cuales Jesús se entregó en sacrificio santo? En Juan capítulo 15, ¿quién lo busca, Pepe? Juan capítulo 15, lo tienes aquí también si lo quieres leer de aquí, del 8 al 11. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea. ¿Quiénes son estas personas por las cuales Jesús ha entregado? Sus discípulos, dice, ¿verdad? En esto soy glorificado en mi Padre, en que lleváis mis frutos y seáis así mis discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos por los cuales Cristo ha muerto en la cruz, verdad? ¿Quiénes son estos discípulos dados por el Padre? Pues Juan 17 nos los dice. Elisa, Juan 17, ¿puedes leerlo? Del 5 al 12. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, y lo que me diste, yo lo guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Así que, ¿quiénes son estos discípulos? Los que el Padre le dio al Hijo para que guardara, y ninguno se perdió. Pero claro, yo he estado con algunas personas que dicen, no, pero es que eso fue antes que Cristo muriera en la cruz. Así que fueron los que el Padre le dio a Jesús antes de la cruz. A partir de la cruz ya no. El Padre ya no da. Tenemos que creer. Pero en el versículo más adelante, en el 20, de Juan 17, 20, 21, está diciendo, estos que tú me diste, sí, los que estaban en ese momento con Jesús. Pero ¿qué más dice? No quieren seguir leyendo, se quedan ahí y dicen, no, fueron los de antes. Pero ¿qué dice? Mas no ruego solamente por estos, ¿verdad? Los que les dio en ese momento Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Por los que van a creer por ellos, yo he creído. Ahora yo les anuncio el Evangelio y ustedes van a creer en ese Evangelio, ¿verdad? No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, creer en Jesús, no en mí, sino en Jesús, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, sean uno, unidos a Cristo, como tú, oh Padre, en mí. ¿Te das cuenta la unión de Cristo? Cristo está unido al Padre, lo ha estado siempre, en toda la existencia. Ahora dice que así como Padre y Hijo están unidos, ahora sus discípulos y los que han creído y los que somos de Él, escogidos, predestinados, adoptados, estamos unidos a Cristo como si fuera Dios y el Padre, unidos en Él. Nos dice, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en mí, no, en nosotros, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, todos unidos a ellos en la Trinidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la unión en Cristo. ¿Cómo pueden creer que la salvación se pierde si estamos unidos a la Trinidad? Estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que todos aquellos que el Padre les dio a Jesús, escogidos, predestinados a ser hijos suyos, y que ahora están unidos a Cristo en una sola intimidad, en una sola relación. Eso significa unido. Nos conoció, ¿verdad? Nos conoció. Estamos unidos íntimos, es una intimidad. Estamos unidos íntimamente a Él. Porque los que están unidos a Cristo también están unidos al Padre. Y esto es poderoso. Esto es sumamente poderoso. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Del Padre. Aceptados en Cristo, en la unión con Cristo. Y ahora por ello estamos unidos al Padre hasta que el día de nuestro cuerpo duerma, ¿verdad? Y seamos reunidos con Él. Vamos a estar unidos para siempre hasta el día que muramos, ¿verdad? Y Dios nos llame a reunirnos con Él. Hasta el día que seamos luego glorificados y podamos vivir eternamente glorificados junto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Esta es una bendición hermosa. Pablo, mira todo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Con estas bendiciones espirituales. Qué maravilloso. Bendiciones dadas por el Padre. Y todo esto que he dicho, ¿para qué? Para terminar. ¿De qué sirve? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué Pablo está abriendo su corazón
y está diciendo que Dios nos ha bendecido con bendiciones que vienen del cielo para el Hijo y por medio del Hijo para nosotros, que hemos sido escogidos, predestinados, adoptados como hijos suyos. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, nos dice el texto. Y todo esto es para la alabanza de su gracia. Dios hizo todo esto para que nosotros podamos hacer lo mismo que está haciendo Pablo, alabar, bendecir a Dios. ¿Verdad? Ahora que tú sabes que eres escogido, eres predestinado y eres adoptado como hijo suyo, lo que tienes que hacer ahora es dar gracias, alabando a Dios, ¿verdad? Abriendo tu corazón. Así que, hermano, tú das gracia como cristiano, das gracias a Dios porque fuiste hallado en gracia, porque el texto nos dice para la gloria de su gracia. ¿Y cuál es su gracia? Ese regalo inmerecido por el cual nos ha regalado para, ¿verdad? Para creer y ser salvos, ¿verdad? La salvación. Tú das gracias a Dios por haber sido hallado en esta gracia, como María. A María fue hallada en gracia. Esa fue la gracia de la salvación y de dar al Hijo, al Salvador, ¿verdad? Tú das gracias. Hermano, tú fuiste rescatado de las garras del enemigo. Dios te ha bendecido con misericordia. Te ha regalado su gracia de salvación. Os ha dado vuestra gracia de salvación por medio del Hijo. Esto debe llenar nuestros corazones de mucha gratitud. Nuestros corazones deben estar hinchados de amor por quien nos ha salvado. Que de nuestra mente, que de nuestro corazón salgan voces de nuestra boca, alabanzas de adoración por la obra de Cristo. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros lo amamos a Él, ¿verdad? Cuando Él solo veía pecadores, cuando Dios solo vio pecadores, amó tanto a Cristo y nos amó tanto a nosotros, los escogidos, los adoptados, los predestinados, que envió a su Hijo para salvarnos. Envió a Jesucristo para salvarnos. Y ahora devolvemos, ¿verdad?, este amor con gratitud de alabanza y adoración. Que así sea, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que ese amor y ese hinchazón en nuestro cuerpo de ese amor debe ser también para los perdidos, ¿verdad? Que ese amor y esas bendiciones nos lleven a anunciar a los que están afuera perdidos, al menos en Alcantarilla, en Murcia, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, ¿verdad? Debemos ir y predicar lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como Dios tuvo amor de nosotros, nosotros tengamos amor de los perdidos. Que así sea la necesidad en nuestros corazones de predicar el Evangelio. Y amigo, que tú escuchas este mensaje y no has creído, no has sido regenerado, no has nacido de nuevo, entrégate a Jesús. Entrégate a Jesús. No tardes, no pierdas el tiempo. Renuncia a tu orgullo, porque eso es lo que te separa del mensaje, el orgullo. No quieres escuchar porque tienes orgullo. No seas necios con tus pensamientos más grandes que Dios. No eres más grande que Dios. Renuncia a ello. Tu vida se puede solucionar espiritual creyendo en Cristo Jesús. Hay una obra poderosa en la cruz, hay una obra poderosa en el mensaje del Evangelio para que tú puedas creer. Y nosotros debemos rogar, debemos orar al Señor que a las personas que no han nacido de nuevo, tanto en la iglesia como afuera, que Dios traiga fe, que Dios traiga arrepentimiento, ¿verdad? Que les dé convicción de pecado, ¿verdad? Para que el Señor, el Espíritu Santo, los traiga a los pies de Cristo y puedan ser salvados. Así que puedes acercarte a mí, puedes comunicarte conmigo, puedes hablar conmigo, y lo que vamos a hacer es hablar sobre el Evangelio, sobre la salvación y sobre lo que dice este texto, que fuimos escogidos, predestinados y que ahora somos aceptos al amado y adoptados como hijos suyos. Que a Él sea la gloria y que venga pronto el Señor. Amén. Vamos a orar.